¿Alguna vez te has detenido a cuestionar la intrigante situación de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva? Según el relato bíblico, ¿cómo pudo tener esposa y, aún más desconcertante, cómo pudo engendrar un hijo? Considerando que Adán y Eva eran los únicos progenitores de la humanidad, al examinar las entrelíneas de la Biblia, descubriremos las respuestas a este enigma misterioso. Así que, desde ahora, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y embarcarte con nosotros en este fascinante descubrimiento. Caín, una figura central en los relatos bíblicos, es presentado como el primogénito de Adán y Eva, marcando los inicios de la humanidad. A partir de aquí, la historia se profundiza de una manera que muchos no perciben en la primera lectura. Caín no es solo el primer hijo. Representa el inicio de los dramas humanos, de las decisiones equivocadas, de las consecuencias inevitables y, al mismo tiempo, de la misericordia divina que acompaña incluso los momentos más oscuros. Su relación con Abel, su hermano menor, se convierte rápidamente en el centro del relato. Ambos crecen en el mismo hogar, bajo la misma orientación, escuchando las mismas historias sobre el jardín, sobre la caída y sobre la promesa de redención. Pero, aun compartiendo el mismo origen, sus corazones siguen caminos distintos. Cuando llega el momento de presentar ofrendas a Dios, cada uno entrega aquello que produjo con su propio trabajo. Abel ofrece las primicias de su rebaño. Caín ofrece el fruto de la tierra. El texto del libro del Génesis nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y aquí nace uno de los grandes debates teológicos de la historia. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? ¿Fue el tipo de ofrenda? ¿Fue la calidad? ¿O algo más profundo e invisible a los ojos humanos? Muchos estudiosos entienden que la cuestión estaba en el corazón. El propio relato sugiere que el semblante de Caín decayó. Dios le advierte diciendo que el pecado estaba a la puerta, dispuesto a dominarle, pero que él debía dominarlo. Esto demuestra que el problema no era solo externo. Había una batalla interior desarrollándose en él. Lamentablemente, Caín no vence esa batalla. Movido por la envidia y la ira, llama a Abel al campo y le quita la vida a su propio hermano. Ese momento no es solo el primer asesinato de la historia bíblica. Es la prueba de que el pecado, cuando se alimenta, crece y se convierte en algo devastador. Cuando Dios lo confronta, preguntándole dónde está Abel, Caín responde con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa respuesta revela no solo culpa, sino también endurecimiento. Como consecuencia, Dios declara que la tierra ya no respondería a su cultivo y que se convertiría en errante. Además, pone sobre él una marca. La Biblia no describe físicamente esa marca, pero deja claro que tenía dos propósitos: señalar su condición y protegerlo de la venganza. Y es aquí donde surge el gran cuestionamiento que atraviesa generaciones. Caín teme que, al vagar por la tierra, alguien lo encuentre y lo mate. Pero, ¿quiénes serían esas personas? Si hasta entonces solo conocemos a Adán, Eva, Caín y Abel, ¿de dónde surgen esos otros? La respuesta empieza a aparecer cuando leemos con más atención el propio texto bíblico. En el capítulo 5 del Génesis se nos informa que Adán vivió muchos años después del nacimiento de Set y engendró hijos e hijas. Es decir, la Biblia nunca afirmó que Caín y Abel fueran los únicos descendientes. Por el contrario, considerando que las edades registradas superaban los siglos, es absolutamente plausible que Adán y Eva hayan tenido una gran cantidad de hijos a lo largo del tiempo. El relato bíblico no detalla cada nombre porque su enfoque no es construir un árbol genealógico completo, sino transmitir un mensaje espiritual. Dentro de esta perspectiva, la explicación más aceptada a lo largo de la tradición es que Caín se habría casado con una de sus hermanas o con una pariente cercana. Puede sonar extraño a la mentalidad moderna, pero debemos recordar que estamos hablando del inicio de la humanidad. En aquel contexto, todavía no existían prohibiciones formales contra las uniones entre parientes cercanos. Esas leyes solo serían establecidas muchos siglos después, especialmente en el libro del Levítico, cuando Dios entrega la ley a Moisés y define límites claros para preservar la estructura social y familiar del pueblo. Al principio, sin embargo, la multiplicación de la humanidad exigía que los descendientes de Adán y Eva se unieran entre sí. Además, según la lógica bíblica tradicional, la humanidad estaba todavía más próxima a la creación original, lo que implicaría una menor degeneración genética, argumento frecuentemente utilizado por teólogos al abordar esta cuestión. Pero la historia de Caín no termina con la maldición. Continúa. El texto afirma que fue la tierra de Nod, donde conoció a su mujer, y de esa unión nació un hijo llamado Enoc. Y aún más, Caín construyó una ciudad y le da el nombre de su hijo. Este detalle es extremadamente significativo. El hombre que fue condenado a ser errante decide establecerse. El primer homicida se convierte también en el fundador de una ciudad. Esto demuestra que, incluso en medio de las consecuencias del pecado, la humanidad sigue avanzando. La cultura se desarrolla. Las familias crecen. La historia sigue su curso. Todavía hay quienes proponen teorías alternativas, como la posibilidad de que Dios haya creado otros grupos humanos aparte de la línea de Adán. Sin embargo, esa idea no encuentra apoyo explícito en el texto bíblico tradicional. El relato del Génesis se concentra claramente en la descendencia de una única pareja inicial.
El silencio sobre la identidad de la esposa de Caín no es un error, es una elección literaria. La Biblia a menudo omite detalles que no son centrales para su mensaje principal. El enfoque no está en la curiosidad histórica, sino en la condición humana delante de Dios. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Nos enseña que el problema del ser humano no comienza en las circunstancias, sino en el corazón. Que la envidia no tratada puede convertirse en tragedia. Que las consecuencias del pecado son reales, pero también que Dios, incluso al juzgar, sigue demostrando misericordia. La marca de Caín no fue solo un símbolo de culpa, fue también una señal de protección. Dios no permitió que fuera asesinado. Esto revela que la justicia divina no anula la gracia. Al final, la pregunta, ¿quién fue la esposa de Caín?, encuentra su respuesta más coherente dentro del propio texto bíblico. Probablemente era una hermana o pariente cercana, parte de la extensa descendencia de Adán y Eva, mencionada de forma general, pero no detallada individualmente. Sin embargo, más importante que satisfacer la curiosidad es comprender el mensaje. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre cómo manejamos las frustraciones, sobre lo que hacemos cuando nos sentimos rechazados, y sobre la necesidad de dominar aquello que intenta dominar nuestro corazón. Si esta reflexión te ha aportado claridad, aprovecha ahora para dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal a seguir produciendo contenidos profundos y bien fundamentados como este. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Y haz clic en uno de los próximos vídeos que aparecen en tu pantalla. Estoy seguro de que la próxima historia bíblica ampliará aún más tu comprensión y fortalecerá tu fe.